Buenos días, bienvenidos los asistentes, bienvenidos y muchas gracias a los disertantes. Vamos a comenzar con este módulo de medicina crítica. Vamos a tratar dos temas que son bastante interesantes. El primer expositor va a ser el doctor Daniel Crosara, que nos va a hablar de disfunción multiorgánica en el perioperatorio. Y el segundo tema, que la idea es que podamos unir qué pasa en un lugar y en otro y poder integrarlo en nuestra práctica anestésica. Por un lado podemos recibir pacientes que están en el modo que van a describir los oradores, o por otro lado podríamos generarlos si hacemos las cosas mal nosotros. Entonces la idea del módulo es que podamos integrar esas cosas. Vamos a hacer dos lugares para pregunta. Uno cuando termine el doctor Crosara, y como el tema puede disparar cosas, el segundo tema del doctor San Román, probablemente vuelvan a poder hacerle preguntas al doctor Crosara también, así que la vamos a dividir en dos. Bueno, muchísimas gracias y Daniel, te dejo la palabra. ¿Pueden bajar esta luz? Parece que me estuvieran interrogando. ¿Se puede o no? Ahora, ahí está, gracias. No, lo paso de acá, gracias. Bueno, a ver, en primer lugar, agradezco al Congreso y al doctor Daniel Dini la invitación para las charlas que hemos dado ayer y la que vamos a dar hoy. Les aclaro que me retiro de todas las charlas. Yo me he jubilado en el hospital y en la parte privada también, y este es el último congreso que participo dando algunas conferencias. Durante un montón de años he participado en muchos congresos, alrededor de 30 años, y creo que todo tiene una medida y tiene una edad, ¿sí? Creo que la edad y la medida ya me han llegado, y bueno, y me retiro porque la pasión que uno tenía antes para enfrentar estas cosas y dar estas cosas era muy importante y hoy uno siente que la ha perdido, ¿sí? Entonces no tiene más sentido seguir exponiendo ninguna charla. Mis antecedentes, para los que no me conocen, he hecho durante 35 años terapia intensiva y anestesia, fundamentalmente en cirugía cardiovascular. He dicho hace 2 años que me he jubilado en el hospital y también me he retirado de la parte privada. O sea que hoy soy un jubilado feliz, ¿viste? Ya no percibo ni el mango de la parte privada ni el horario del hospital. De cualquier forma, en el hospital me pusieron como coordinador de todo lo que tiene que ver con el área quirúrgica, ¿sí? Bien, ¿qué es una disfunción multiorgánica? Y acá tienen una definición, ¿sí? Aquellas alteraciones que producen una disfunción progresiva de 2 o más órganos tras una lesión que impide mantener una hemostasia adecuada. Si uno esto lo analiza de acuerdo al perioperatorio, nosotros podemos decir, bueno, puede venir al quirófano un paciente que ya está con una disfunción multiorgánica y tenemos que enfrentar de acuerdo a qué órganos disfuncionen. Tenemos que enfrentar una anestesia y tener que perseguir o amplificar todas aquellas medidas que están a favor del paciente y tratar de bloquear todas aquellas que vayan en contra de la patología que tiene, ¿sí? O nosotros en el quirófano, en pacientes que no tienen una disfunción multiorgánica, podemos comenzar como puntapié inicial, por ejemplo, a producir algún tipo de disfunción que luego puede llevar a esto, en algún órgano que después puede llegar a una disfunción multiorgánica. Ejemplo, están dando un curso, creo que de ventilación mecánica, ¿sí? Si uno ventila mal a un paciente, por ejemplo, puede llegar a lesionar el pulmón y eso o a través de ello, lesionar también otras partes del organismo a distancia por todas las sustancias mediadoras que se liberan cuando nosotros nos ventilamos bien a un paciente. Ventilar bien
no significa... ¿Ustedes saben por qué es 6 mililitros kilo? ¿Saben de dónde salen esos 6 mililitros kilo? Salen de trabajos que se hicieron en pacientes distresados, pero los pacientes que se ventilan en el intraoperatorio en general son pacientes que tienen pulmones normales. Y el BT, el volumen corriente que se utiliza, tiene que estar asociado al volumen final expiratorio que queda en el pulmón. Es decir, hay un cociente entre el BT sobre el volumen final expirado, ¿sí? Y cuando uno está por encima del cociente, que los últimos trabajos hablan de 0.27, uno puede lesionar al pulmón a través de lo que se llama strain. Pero si un pulmón normal uno usa 8 mililitros kilo, por ahí no tiene ningún problema en ventilarlo, ¿sí? O sea que eso del 6 mililitros kilo, o de 5, de 4, de 8, está muy asociado al volumen del pulmón que tenga al final de la expiración. ¿Hay respiradores que miden esto? Sí. Por ejemplo, hay uno que es el 860 que mide esto y que le ponen capacidad residual funcional, ¿sí? Capacidad residual funcional es el volumen que queda en el pulmón luego de una expiración normal, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces ustedes sacan este cociente y ven con qué volumen corriente ese paciente, es una cosa muy individual, ese paciente puede ser ventilado, ¿sí? Por supuesto, este es un respirador de terapia y no es un respirador de anestesia, pero nosotros en cirugía cardíaca tenemos este respirador, hacemos TIVA y ventilamos con este respirador, ¿sí? ¿En quién es importante verificar o medir todas estas cosas? En los pacientes superobesos, ¿sí? Que tienen una gran disminución de la capacidad residual funcional por su patología y aparte por la cirugía laparoscópica que se va a hacer, que disminuye aún más la capacidad residual funcional. Entonces es muy interesante medir esto para ver con qué volumen corriente yo lo ventilo, ¿sí? Bien, o sea, resumiendo, dijimos, puede venir un paciente ya con disfunción a un quirófano, habría que ver qué tipo de disfunción. Generalmente los dos órganos que principalmente o primariamente se alteran, uno es el pulmón y otro, para nosotros, el riñón, ¿sí? ¿Quién describió esto? Bueno, en el año 73, este autor lo describe por primera vez en un síndrome caracterizado por falla progresiva secuencial de múltiples órganos que se producía, miren, en el postoperatorio de pacientes con reparación de aorta abdominal, ¿sí? Claro que la tecnología que se usaba en este año no es la misma que se usa en este momento, ¿sí? Y la secuencia de esta disfunción progresiva secuencial estaba dada por falla circulatoria primero, falla respiratoria, falla hepática, falla gastrointestinal y falla metabólica, ¿sí? En las terapias intensivas, alrededor del 15 al 30% de los pacientes que ingresan tienen falla de 2 más órganos. En el caso nuestro, de la terapia nuestra, era mucho más alto este porcentaje, ¿sí? Porque era la única terapia, yo trabajo en San Juan, Hospital Rawson, y era la única terapia pública que había. Entonces todo caía en esta terapia y lo que teníamos nosotros eran pacientes muy críticos, muy graves, y esto aumentaba muchísimo. Debemos haber tenido la mitad de los pacientes ingresaban con falla de 2 o más órganos. La mortalidad varía dependiendo de los órganos afectados, ¿sí? Y la reversibilidad hace del tratamiento una prioridad para los encargados de la atención de esos pacientes, donde también está metido el anestesiólogo, porque si uno de estos pacientes va a un quirófano, el anestesiólogo tiene que saber qué hacer durante las 2, 1 o 3 horas del quirófano para no perpetuar esto o no agravarlo, ¿sí? Entonces tiene que tener conocimiento de cómo se maneja la disfunción de los órganos, ¿sí? Y no llamar al terapista para que venga en auxilio, porque hay muchos que hacen eso, llaman a un terapista que venga en auxilio, y no es así. El anestesiólogo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Se divide en dos este síndrome de disfunción multiorgánica primario, ¿sí? Que
que tiene que ver con el lugar de la lesión, y el secundario, que esto se produce luego de las 48 o 72 horas, que no tiene una relación directa con la lesión, ¿sí? Pero ocurre días después y puede ser consecuencia de una respuesta corporal a la agresión primaria, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en realidad en las terapias intensivas? Entonces, ¿quiénes pueden llevar a esta disfunción multiorgánica? Pacientes infectados con cualquiera de estas cosas, ¿sí? O pacientes, ¿sí?, que tengan una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y fíjense acá, traumatismos. La cirugía es un traumatismo controlado, a veces descontrolado, pero es un traumatismo, ¿sí? Fíjense acá que está como uno de las causas de la disfunción multiorgánica. ¿Qué factores, sí, son predisponentes en los pacientes para realizar esto? Bueno, todo lo que ustedes ven acá, ¿sí?, que tiene que ver con disfunción orgánica previa, muchos pacientes que ya vienen con una disfunción, pacientes renales crónicos, por ejemplo, pacientes EPOC, ¿sí?, pacientes con insuficiencia cardíaca o con problemas de tipo coronario, ¿sí?, deficiencias inmunitarias. Y esto, que es fundamental y que tiene que ver cuando ingresa el paciente, un paciente crítico a una sala de emergencia, el tipo de reanimación que se hace y en qué momento se hace, ¿sí? O sea, en reanimación retrasada o inadecuada puede llevar a este síndrome de disfunción multiorgánica. También tiene que ver, ¿sí?, con la edad de los pacientes, más de 65 años, tienen más posibilidades ante una agresión de hacer síndrome de disfunción multiorgánica que un paciente mucho más joven. Y eso es porque las reservas fisiológicas son totalmente distintas. ¿Cómo se explica este síndrome? Bueno, acá lo tienen, ¿sí? Hay teorías que tienen que ver con la infección, microcirculación. Ayer estuvimos hablando de esto, ¿sí?, de la disponibilidad y consumo de oxígeno, ¿sí?, inadecuada oferta de oxígeno, o sea, una disponibilidad de oxígeno baja, disoxia que tiene que ver con alteraciones a nivel celular, por ejemplo, un paciente séptico, ¿sí?, lesiones por isquemia o reperfusión, etcétera, etcétera. Interacción endotelio-leucocito, hay teorías que tienen que ver con el intestino, translocación y permeación bacteriana. Y el segundo daño, ¿sí?, que cuando un paciente tiene un daño primario y luego se produce otro daño, por ejemplo, un paciente que tiene un trauma y luego va a un segundo daño, que es una cirugía, estos repetidos daños generan una respuesta, pueden generar una respuesta sistémica exagerada y llevar a disfunción multiorgánica. Estas son las respuestas adaptativas a las redes normales, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas adaptativas? Bueno, son las adecuadas, que tienen que ver con todo esto, ¿sí? Taquicardia, hiperdinamia, taquipnea, hipertermia, postración, excitación, ¿sí? O no evidentes, como cambios macrohormonales y microhormonales, donde hay muchos cambios de estos en los pacientes con disfunción multiorgánica, cambios microcirculatorios, y esto tiene que ver con el consumo de oxígeno, ¿sí?, modificaciones humorales. Si esas respuestas adaptativas están normales, ¿sí?, se produce una adecuación de esto con curación, y si es inadecuada, obviamente va a un síndrome de disfunción multiorgánica, que esto puede llevar a la muerte, y la muerte va a estar directamente relacionada con el número de órganos que el paciente puede tener afectado, ¿sí? Esto, daño que se produce, y mucho tiene que ver las condiciones del huésped, ¿sí? Hay una respuesta proinflamatoria local y una respuesta antiinflamatoria tratando de equilibrar esto. Esto se mantiene en un compartimento hasta que llega un momento que todas estas respuestas inflamatorias pasen a la sangre con interleuquina, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también hay una respuesta sistémica antiinflamatoria con estas interleuquinas, y puede ir a todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Y cuando estas sustancias antiinflamatorias superan a estas sustancias proinflamatorias,
se puede producir supresión inmunitaria, ¿sí? Y llevar a la muerte al paciente. ¿Cuáles son los criterios? Bueno, los criterios: frecuencia cardíaca, presión arterial, respiratorio, renal, hematológico y neurológico. Ustedes los tienen acá, ¿sí? Y esto en un quirófano hay que tenerlo muy presente, porque en el monitoreo que nosotros hacemos de los pacientes vamos a tener que ver con todo esto que estamos monitorizando, la PCO2, como el paciente lo tenemos en ventilación mecánica, esto no ocurre, pero sí puede ocurrir que tengamos un gradiente alveolo arterial muy disminuido, ¿sí? Sobre todo en pacientes con severa disfunción respiratoria, y es lo que decíamos recién de cómo vamos a ventilar a esos pacientes y qué monitoreo tenemos que tener para ventilar a esos pacientes. Son pacientes críticos y si nosotros tenemos un distrés, el monitoreo es fundamental para tomar medidas de corrección del respirador, y eso a lo mejor lo tenemos que hacer muchas veces por día, qué niveles de PIP vamos a dejar, etcétera, etcétera, ¿sí? Desde el punto de vista renal, ¿sí? Fundamentalmente el gasto urinario en el intraoperatorio, que es alrededor entre 0.5 y 1 mililitros kilo hora, ¿sí? Y obviamente vamos a medir creatinina intraoperatoria, ¿sí? Postoperatoria dependen si lo tienen en una sala de recuperación o si el paciente, si viene con disfunción multiorgánica, seguramente vuelve a la terapia, ¿sí? Desde el punto de vista hematológico, ver que el paciente no tenga una coagulopatía, y si tiene una coagulopatía hay que solucionársela. Y el Glasgow, obviamente, un Glasgow deprimido, 6 o menos de 6 en ausencia de sedación. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, la evaluación inicial y secuencial de la disfunción provee información acerca de la efectividad del tratamiento y del pronóstico, permite llevar adelante un soporte adecuado para tratar de revertir esta disfunción, puede limitar el número de órganos o sistemas disfuncionantes, obviamente mejorando el pronóstico, es una herramienta de control de calidad de la atención en los pacientes críticos y obviamente que tiene mucho impacto en los costos hospitaleros y sociales, porque el tratamiento de la disfunción multiorgánica es un tratamiento que tiene costos muy altos. ¿Y qué dificultades hay en la evaluación? Bueno, no existen criterios uniformes para definir disfunción de falla, ¿sí? Hay parámetros de diversos en cada estudio, ¿sí? Muchos autores usan indistintamente disfunción con falla orgánica, ¿sí? No hay un punto de corte entre disfunción y falla, y actualmente existen más de 7 sistemas de score para definir disfunción multiorgánica. Vamos a nombrar 2 nada más, uno es de este autor, canadiense, ¿sí? Que los divide 1, 2, 3, 4, 5, 6, toma 6 parámetros y toma una puntuación, ¿sí? Respiratorio, renal, hepático, cardiovascular, hematológico y neurológico, le va poniendo puntajes de acuerdo a estos scores y obviamente pacientes con más puntaje tienen mucho más posibilidades de mortalidad que pacientes con bajos puntajes. Y esto te va haciendo no solamente cuando el paciente ingresa, sino durante toda su evolución. Y el otro, que es el que usamos nosotros, es europeo, ¿sí? Por este autor, que es el SOFA, que también toma 6 sistemas, ¿sí? También con puntaje, hasta 4 puntos, ¿sí? Y lo mismo que el de recién. A nosotros nos parece más completo que el de recién, ¿sí? Porque está con el uso de algunos fármacos que tienen que ver con el inotropismo y que tienen que ver con la vasoconstricción, por ejemplo la norepinefrina, ¿sí? Sobre todo en pacientes sépticos, que se usa mucho este tipo de fármacos, ¿sí? Para mantener los shock sépticos, una tensión arterial, una presión de perfusión que sea acorde, ¿sí? Esto es lo mismo que el de recién, mientras más puntaje, mayor mortalidad. Y ustedes ven acá, la mortalidad, tenemos SOFA de ingreso, que es más claro, y el SOFA mayor significa, durante su estadía de internación, el mayor SOFA que ha tenido el paciente, y ustedes ven cómo, a medida
que el SOFA es más alto, la mortalidad también aumenta muchísimo. SOFA entre 12 a 14, fíjense en la mortalidad que tiene en el ingreso y la mortalidad que tiene en el SOFA mayor. Con respecto, si uno lo compara con un SOFA de 2 a 3 puntos, obviamente que la diferencia es muy significativa. Y esto tiene que ver, como decíamos recién, con el número de fracaso de órganos, ¿sí? Número de órganos en fallo, fíjense cuando tienen 5 órganos en fallo, la mortalidad es altísima, ¿sí? Cuando tienen 2, fíjense la mortalidad que tiene, y fíjense, como dijimos que esto es secuencial, el paciente puede empezar con la falla de 2 órganos, que es, como dice la definición, de disfunción multiorgánica, pero como es progresiva y secuencial, puede ir a la falla de más órganos, y a medida que fallan más órganos, la mortalidad es mucho mayor. Es todo un desafío la atención de estos pacientes en una terapia intensiva. Y si el paciente va al quirófano, es todo un desafío para los anestesiólogos tratar de manejar a este paciente en un intraoperatorio, porque todo lo que no se hace en un quirófano o lo que se hace mal, después se pagan las consecuencias en el postoperatorio. Los objetivos: limitar la lesión, la resucitación, como dijimos hace un rato, ¿sí? Y la prevención de focos secundarios, sobre todo, esto tiene que ver con el síndrome de disfunción multiorgánica secundaria, que dijimos que está más allá del órgano lesionado, ¿sí? Y tiene que ver con los focos fundamentalmente infecciosos que puede tener el paciente posterior a la reanimación, ¿sí? Y la resucitación, ustedes ven acá, ¿sí? Tiene que ser agresiva y adecuada. Hay que mantener la perfusión tisular óptima. ¿Cómo sabemos de esto, de la perfusión tisular óptima? Bueno, podemos monitorizar saturación venosa mixta o central, ¿sí? A través del estado de ácido-base, por el déficit de base, o si tenemos medición de lactato, porque esto nos está hablando de metabolismo anaerobio en general, y hay que analizarlo en el contexto del paciente, ¿sí? Hemoglobina, que acá dice 0 o mayor de 10, nosotros en general nos manejamos con hemoglobina un poco más baja que esta. Esto tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno, que dijimos que era índice cardíaco por contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno tiene que ver con la hemoglobina y con la saturación, pero el más importante de todo es el índice cardíaco, porque ante caídas de la hemoglobina, el índice cardíaco puede compensar esta disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Y otro punto importante tiene que ver con la saturación, que tiene que ser igual o mayor del 90% en pacientes que no están con un distrés grave, ¿sí? Paciente con distrés grave se puede tener una saturación entre 88 y 87%, ¿sí? El pulmón funcionante en un distrés grave es un pulmón muy chiquito, ¿sí? Porque el resto está todo lleno de líquido, y por eso los volúmenes corrientes que se usan en los pacientes distresados es mucho más bajo, porque el pulmón funcionante es un pulmón muy pequeño, por eso se llama pulmón del bebé, ¿sí? Este es un algoritmo, ¿sí? Que se puede utilizar, que tiene que ver, como dijimos, con la medición del lactato, ¿sí? El aporte del volumen dependiendo de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca. Esto lo podemos seguir con BBS o depende del delta de presión sistólica, ¿sí? Que lo tenemos en el monitor. Ahora, el BBS o el delta de presión sistólica, muchas veces lo hemos analizado conjuntamente con un eco transesofágico, y con el eco transesofágico hemos visto que los volúmenes final diastólicos del ventrículo izquierdo eran normales, con una BBS o una delta presión sistólica baja. O sea, eso nos estaba dando como que al paciente le faltaba volumen, pero con el eco transesofágico nos dábamos cuenta que al paciente no le faltaba volumen porque tenía muy buen lleno ventricular. Obviamente, ¿a quién le hacemos caso? Al eco transesofágico, ¿sí? El tema está que este monitoreo con ecografía, esto lo estoy hablando de un quirófano, dentro de un quirófano. En la terapia se hace eco, pero transtorácico, transesofágico, solamente, qué sé yo, para buscar una endocardititis bacteriana, una cosa así, ¿sí?
Optimizamos el DO2 siguiendo esto, ¿sí? Y siguiendo esto, ¿está? Fundamentalmente dijimos como disponibilidad de oxígeno, índice cardíaco por el contenido arterial, ¿sí? Y si con esto no mejora, bueno, si tenemos un eco transtorácico, vemos cómo funciona el ventrículo izquierdo y a veces tenemos que dar algún inotrópico, fundamentalmente en pacientes sépticos que hacen depresión miocárdica, ¿sí? Bueno, tenía que dar en 20 minutos, me llevé un poquito más, discúlpenme. Preguntas. ¿Nunca han manejado un paciente con disfunción en un quirófano? El tema de los volúmenes también es muy importante, los volúmenes de líquido, porque o nos pasamos o nos quedamos cortos. Si nos quedamos cortos, el que más sufre es el riñón, y si nos pasamos, puede sufrir todo el organismo por el edema que puede producir. La respuesta inflamatoria sistémica que tienen muchos de estos pacientes aumenta la permeabilidad vascular. Si aparte le damos mucho líquido, aumentamos mucho el edema. Y eso, el edema que nosotros vemos afuera, ¿sí? En la piel de un paciente, eso lo tiene en todo el organismo. Y eso va a tener problemas en cuanto a disfunción de algún órgano y también en la difusión de oxígeno que se hace a nivel microcirculatorio por el edema que hay entre el capilar y la célula. Entonces hay que tener mucho cuidado y monitorizar muy de cerca la cantidad de volumen que uno le da. ¿Qué volumen le da? Bueno, no hay ninguna diferencia entre los cristaloides y los coloides. Por lo menos hasta ahora no se ha demostrado. Nosotros trabajamos con cristaloides. O sea, a mí se la pregunto yo y me la contesto yo. Hola, buen día. Hola. Yo soy residente de la Universidad de Concepción de Chile. Quería consultar por la experiencia local de utilización del CytoSorb, remoción de citoquinas en pacientes en unidad de paciente crítico. No tengo ninguna experiencia. No tenemos. A lo mejor el doctor San Román. ¿No? Sí, hola. Vení. ¿Vení con el micrófono? Sí. El doctor San Román es el jefe de la terapia del Hospital Italiano. ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Dónde está el que preguntó? Ya. El amigo. Mira, nosotros estamos trabajando en un protocolo de remoción. Chile está mucho más avanzado que nosotros. El doctor Ugarte, en la clínica Indisa, usa frecuentemente la remoción de citoquinas con algunos antibióticos, como por ejemplo la polimixina. Hasta ahora, inclusive hablando con el doctor Ugarte, no hay una evidencia contundente de que eso remueve y te va a ayudar. Y se usa en forma profiláctica muchas veces antes de una intervención grande, no durante la intervención, sino para preparar al individuo. Tendría más o menos el mismo efecto que una plasmaféresis para remover productos antes de un trasplante, justamente para sacar la antigenicidad. Pero es todo en fase, no diríamos experimental, porque está aprobado por la FDA, pero el resultado final y el costo-beneficio todavía está en veremos. Sin embargo, si raspas en Chile están mejor que nosotros con eso. ¿Qué te cae? Ahora soy yo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, buenos días. Sí, perdí, Daniel. Bueno. ¿Qué tal, doctor? Bueno, yo vuelvo a la realidad. Quería saber el uso de la PVC o densidad urinaria, teniendo en cuenta lo que mencionaba usted con respecto al volumen. Y la otra cuestión, ¿qué precaución habría que tener desde el punto de vista fármaco, anestesiológico, quirúrgico en este tipo de pacientes según su experiencia, en este tipo de pacientes durante la cirugía? Desde el punto de vista anestesiológico, uno puede hacer cualquier tipo de anestesia, siempre que se respete, como decía recién,
dónde está la disfunción y se trate ese tipo de disfunción en el intraoperatorio, ¿sí? A ver, usted puede hacer anestesia general lativa, la otra anestesia general equilibrada, mientras usted respete todo lo que es cuestión hemodinámica, cuestión respiratoria y la cuestión de los volúmenes, no hay ningún problema. Con respecto, la otra pregunta era con respecto al flujo, a la PVC. La PVC a nosotros no nos sirve, porque la PVC lo que mide es presión. Y a nosotros lo que nos interesa es el flujo. Es igual que el SWAN. El SWAN mide presiones, ¿sí? El SWAN no ha demostrado disminuir la mortalidad ni nada por el estilo. Está bien, usted me puede decir que eso puede dar un tratamiento más razonable. Sí, puede ser. La PVC no nos sirve, sino lo que nosotros hacemos cuando ponemos un catéter central, que usted puede poner un catéter central que mida saturación venosa central, ¿sí? En la cava superior o en la aurícula de leche en forma continua, o si no, sacar un poco de sangre y mandar al laboratorio. Y con eso tenemos una idea, conjuntamente con el laboratorio, con el lactato, etcétera, de cómo está la perfusión a nivel periférico, ¿sí? Porque si la perfusión a nivel periférico cayó, obviamente la saturación venosa va a venir baja y, y el lactato va a aumentar. Ahora hay un monitoreo que se llama espectroscopía cercana al infrarrojo, que le puede mostrar flujo periférico. Bueno, si quieren después hablamos de eso. Un pequeño comentario respecto de nosotros como anestesiólogos en el paciente crítico. Un concepto que no podemos perder nunca de vista es que cuando el paciente nos llega crítico, primero, básicamente no tenemos que fabricar un paciente crítico que no lo estaba. Es obvio. Primera cosa. La segunda, comentario de la PVC. La PVC sigue siendo una variable estática. Y hace un montón de tiempo que la variable estática ha perdido peso por sobre lo que es la variable dinámica. Y por otro lado, que nosotros cuando recibimos un paciente de la terapia que viene de críticas para quirúrgica, tenemos que hacer un concepto básico y elemental que es no interrumpir la terapéutica. No cambiar el setting ventilatorio, al menos que vaya a mejorar. No cambiar el setting de fármacos, al menos que lo hagamos mejor. Entonces, un concepto fundamental que a veces no se tiene, que comienza con el error primero de desconectar el respirador para el traslado y que lo lleva el enfermero ventilándolo en forma anárquica y que de ahí en más es toda una interrupción terapéutica que si eso lo agarrara un juez lo vería diferente. Entonces eso es lo que quiero dejar aclarado y le doy la palabra a Eduardo para que ya no perdamos más tiempo. Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de este tema que es qué es lo que pasa con la interacción de todos los órganos cuando un individuo está realmente grave. Y antes de eso, una forma de pensar. Una forma de pensar en cada momento que un paciente está crítico. Y esto se llama cadena de beneficios y diagnósticos. ¿Puede ser que no ande esto? El láser. Bueno, cadena de beneficios y diagnósticos. ¿Puede ser? Gracias. Cadena de beneficios y diagnósticos, discúlpenme. Lo primero que uno piensa es si la enfermedad es posible de ser diagnosticada. En fisiología también, ¿es posible diagnosticar este evento fisiológico que está mal? Inmediatamente en esta cadena viene el procedimiento que cause el menor daño posible. Luego, que el procedimiento sea técnicamente adecuado con datos certeros. Luego, si la integración de los resultados conducen a un diagnóstico apropiado y complementan lo primero. Luego, si la terapia instituida es mejor que la empírica, o sea, si la evidencia funciona. Y finalmente, si hay mejoría clínica evidente. Y cuando uno mira esto, se da cuenta que muchas veces en medicina crítica o en el quirófano, esta cadena se puede romper en un determinado momento. Por ejemplo, los resultados no conducen a un diagnóstico apropiado. Hay dificultad de entender qué es lo que pasa. Y muchas veces lo que pasa es que todavía no entendemos cómo funciona la fisiología en cada evento o cómo es la interacción de la fisiología y qué daño va causando. Para que vean una historia de la medicina crítica, la historia es que entre los 70 y el actual ha habido un montón de eventos que han ido sumando posibilidades de entender lo que es un paciente crítico. Gracias a la tecnología, monitorizamos mejor, pero aparece el concepto de falla multiorgánica que recién hablaba Daniel. Pero en un momento, cuando yo estaba haciendo el fellow en terapia intensiva,
Como se sabía que el abdomen era el culpable de muchas descompensaciones, había laparotomía diagnóstica, lo que hoy sería una barbaridad, porque la tomografía o los estudios por imágenes impiden que uno haga una laparotomía diagnóstica a ciegas. El concepto de sepsis también no es nuevo, pero ha cambiado en el tiempo. Ahora vamos a ver un poco más de eso. La hiperresucitación, que fue tan de moda en los 80, generó muchos más muertos que beneficios, justamente por entender mal que al dar más disponibilidad de oxígeno, lo que se hacía era daño, porque la disponibilidad de oxígeno no venía sola, venía con un montón de drogas inotrópicas y con un montón de volúmenes que en realidad lo que provocaban era mayor daño del beneficio inicial. Y eso fue por entender mal muchos trabajos randomizados. Luego viene más adelante esta situación donde el paciente está inflamado, pero también está antiinflamado, y ese beneficio entre inflamación y antiinflamación, que es espontánea, a veces genera algunas dicotomías y algunas dificultades diagnósticas y terapéuticas. Y finalmente lo nuevo, lo que se llama PICS, que es el síndrome post-terapia intensiva o el síndrome de inflamación crónica. Cuando el individuo ha pasado mucho tiempo en medicina crítica, más de 10 días, lo que genera es un nuevo síndrome, y muchas veces ustedes operan el síndrome PIC. ¿Cómo no lo van a operar si muchos de estos pacientes están semanas o meses internados con varias reintervenciones? Y este nuevo síndrome de crónica inflamación tiene otra forma distinta de aproximación y otra forma distinta de evolución. Todo esto entonces genera modelos que van cambiando en el tiempo, y en la medida que van cambiando en el tiempo, la cadena de diagnóstico también cambia en el tiempo. Lo que es cierto es que si uno trabaja con protocolos, y sobre todo los protocolos son informatizados, disminuye sensiblemente la mortalidad. Por supuesto que el protocolo no debe ser una cosa ciega. Por supuesto que el protocolo debe ser interpretado momento a momento y revisado momento a momento. Sin embargo, un paciente seguido por un protocolo de estrés, seguido por un protocolo de sepsis, seguido por un protocolo de hipertensión endocraniana, seguido por un protocolo de shock, ha demostrado ser mucho más eficiente que hacer lo que a mí me parezca en ese momento. Y solamente cuando el protocolo no da resultados adecuados, recuerden la cadena diagnóstica, entonces aún ahí uno puede meter el conocimiento empírico. Sino mucho mejor es estar trabajando con protocolos. ¿Qué es un paciente crítico hoy? ¿Qué se sabe? Bueno, el paciente crítico es una bolsa inmunológica. En definitiva es eso. El ser humano es una bolsa inmunológica. Si no fuera por eso no se entendería el cáncer, por ejemplo. Ustedes saben que hay cáncer porque justamente falla el sistema inmunológico cuando no reconoce la célula diversa que se va a replicar en forma anormal y va a hacer daño. Mientras el sistema inmunológico trabaja adecuadamente, estamos protegidos de cáncer. Bueno, mientras el sistema inmunológico trabaja adecuadamente, no vamos a tener autoagresión. Sin embargo, cuando hay una anoxa, hay un sistema inmunológico que rápidamente se pone en marcha. Y si esa inflamación es excesiva, genera un crónico momento de inflamación que lo que va a llevar es una inflamación persistente. Y ahí está la clave, que muchas veces nosotros con el tratamiento que estamos haciendo mantenemos esa inflamación persistente. Eso pasó cuando se estaba trabajando permanentemente con hiperresucitación. Y luego hay otra forma que al mismo tiempo que se dispara la inflamación, se dispara la antiinflamación como una forma de contrabalancear. ¿Quién va a ser el que va a vivir más? El que pueda mantener el equilibrio entre inflamación y antiinflamación por el menor periodo de tiempo posible. Pero el que se tiene una evolución hacia la antiinflamación es el que más va a ser infección nosocomial y se puede morir de reiteradas infecciones en terapia intensiva o donde estuviera. Razón por la cual este sistema, digamos, de respuesta del organismo explica que cuando un individuo está crítico es porque perdió el equilibrio entre un sistema y el otro. Un poco de lo mismo explicado de otra forma. ¿A qué se llama conversación entre órganos? Que es lo que me pidió Daniel que les explique o que tratemos de mirar entre todos. Es un fenómeno molecular a distancia, justamente por todo esto que explicábamos, que es desencadenado por una enfermedad, que puede ser trauma, que puede ser sepsis o puede ser la respuesta inflamatoria a cualquier noxa, que también puede ser desencadenado por un tratamiento. La epinefrina que usamos, el volumen tidal, la PIP y los fluidos pueden desencadenar justamente lesiones en un órgano que después van a replicar en otro, que genera un nuevo estado patológico y dañino, que es la perpetuación del daño o la perpetuación del estímulo nocivo, y que finalmente este daño genera estados crónicos que obligan a detectar precozmente si estamos o no haciendo daño y si estamos haciendo poder corregirlo a tiempo. A esto se llama conversación entre órganos. Es decir, lo que pasa en el pulmón va a repercutir en el corazón y lo que pasa en el riñón va a repercutir en cualquier otro órgano inmediatamente y fácilmente. Este es un ejemplo de esto.
Esta es la cadena del tiempo de un individuo que está siendo ventilado por días y días y días. Y en la medida que está siendo ventilado, lo que vemos es que aumenta la mortalidad. Y decimos, ¿cómo? Si está asistido adecuadamente. Por supuesto, sin ventilación mecánica no hay supervivencia posible cuando hay indicación. Pero con ventilación mecánica, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle, y ustedes y nosotros utilizamos muchísimo la ventilación mecánica, la mortalidad puede ir aumentando en el tiempo. Claro, me dirán, porque el paciente está más grave. Sí, pero también puede estar asociado al daño que provoca la ventilación mecánica, porque genera eventos moleculares que hacen que haya conversación entre órganos a distancia. Razón por la cual la supervivencia puede estar sensiblemente comprometida. Y recuerden que un paciente no está mejor cuanto más tiempo está en terapia intensiva. En terapia intensiva lo que hacemos es tratar de buscar el equilibrio para que se cure pronto. Una de las cosas que podemos medir para poder decir qué daño hacemos, para evitar justamente estos fenómenos que generan que un órgano le pegue al otro porque libera moléculas o porque le estamos haciendo daño, una de las cosas que podemos hacer es controlar adecuadamente la ventilación mecánica. Recién Daniel decía, bueno, ¿qué pasa con los 6 mililitros kilos? Bueno, hay una forma objetiva de medir cuál es el verdadero y el óptimo de ventilación mecánica en cada paciente cuando usamos algunas fórmulas. Se llama mechanical power o poder mecánico a la cantidad de energía que se disipa en el parénquima pulmonar en cada ciclo ventilatorio. Razón por la cual el primer concepto es que la ventilación mecánica, si bien salva muchas vidas, también la ventilación mecánica disipa energía inadecuada adentro de un tejido, o sea, le pega a un tejido. Y ustedes saben muy bien que si hacemos barotrauma o bolotrauma, exceso de presión, exceso de volumen, o atelectrauma, deficiencia de ambos, lo que hacemos es biotrauma, es decir, el tejido por cualquier método va a estar alterado si no usamos lo óptimo. Entonces ven el difícil y pequeño equilibrio que hay entre todos los componentes. Podemos hacer daño por más o podemos hacer daño por menos. Y cada uno de estos componentes de esta pirámide, del volumen tidal, de lo que se llama driving pressure, que es la relación entre el volumen tidal y la compliance, las resistencias, la frecuencia respiratoria, la PIP y el flujo, cada una de estas situaciones o de estos elementos fisiológicos que usamos para ventilar, van a generar esto de estimular al organismo en forma inadecuada si nos pasamos del quantum o de la cantidad que hay que darle. Entonces miren la cantidad de posibilidades que tenemos nosotros de hacerle daño a un individuo o de hacerle daño a un órgano que va a determinar en el daño a distancia en otro órgano. No vamos a hablar de mechanical power porque es una charla que duraría unos 15 minutos más. Lo que es cierto es que cuando hablamos de ventilación mecánica hablamos de lo que se llama ecuación del movimiento respiratorio. Y ahí vemos todos los componentes, el volumen tidal, la compliance, el flujo, la resistencia, la PIP. Y después podemos ver el driving pressure, la presión pico, el plató, PIP, etc. Y cada uno de estos componentes va a tener que tener un adecuado. Hasta que llegamos a cosas objetivas. Y cuando llegamos a cosas objetivas decimos, miren, si usted puede medir el driving pressure, que es el volumen tidal en relación a la compliance estática, uno puede tener un número mágico que si se pasa de ese número, está haciendo daño. ¿Por qué? Porque dice que es el volumen en relación con la complacencia y ese es el verdadero volumen que hay que respetar. Entonces, cuando este número es cercano a 14, ahí hay que quedarse y no subir más porque quiere decir que nos estamos pasando de volumen tidal en relación a la compliance. Y cuando podemos medir el mechanical power, que es esta fórmula que en muchos lados sale en forma automática, si ustedes tienen un Excel y cargan datos, entonces también hay un número mágico que se llama 15, que si el mechanical power está demasiado por arriba de 15, estamos haciendo daño con la ventilación mecánica. Y muchas veces nosotros en terapia intensiva sacamos el driving pressure o el mechanical power en cada respirador y vamos viendo si ese individuo está ventilado o no está ventilado adecuadamente. Y esta es una respuesta para no hacer daño o el menor daño posible. Bueno, todo eso se inscribe dentro de lo que se llama biotrauma, que recién lo hemos visto. Entonces, el alvéolo evidentemente va a estar sometido a estrés y cuando el alvéolo está sometido a estrés se desatan fenómenos inmunológicos que actúan a distancia. Pero recuerden una cosa muy importante, no tenemos que tenerle miedo a la ventilación mecánica, porque sin ventilación mecánica no solo que el individuo se muere, sino que ventilar tardíamente un paciente también es inadecuado. Hay algunos mitos que hemos perdido.
no es verdad que al paciente hay que tratar de no ventilarlo. Hay que tratar de no ventilarlo un tiempo excesivo e innecesario. Pero lo que no podemos hacer es llegar a la ventilación mecánica cuando el individuo está agotado. ¿Por qué? Porque antes de la ventilación mecánica, el individuo tiene, por ejemplo, edema de pulmón que va aumentando, va desoxigenándose y comienza a haber un insuficiente movimiento ventilatorio y excesiva aumento de la frecuencia respiratoria que también rompe el pulmón, y cuando llegamos a ventilar ese pulmón está colapsado y también es otra forma de hacer daño. O sea, no hacer también es hacer daño. Y veamos que, para que quede claro, que ventilar en forma adecuada o inadecuada tiene su costo. Estos son trabajos que hablan justamente de los mediadores inflamatorios que se liberan cuando uno está ventilando pacientes. Se han medido interleuquinas en distintos modos, ya sea con una estrategia liberal, o sea, no vamos a usar ni mechanical power, ni vamos a usar driving pressure para controlar, le damos una cantidad de volumen razonablemente empírica, entre 6 y 10 mililitros kilo, y el otro no, el otro va a la estrategia protectiva, siendo mucho más preciso. Y cuando eso sucede, lo que se ve claramente es que entre un grupo y otro la cantidad de interleuquinas es mucho menor en el grupo protectivo versus el grupo no protectivo. Y es una forma claramente demostrable de que a veces podemos hacer mucho daño y entonces aumentar esto de la conversación entre órganos, un órgano que estalla y entonces comienza en efecto dominó por situaciones que tienen que ver con la liberación de sustancias a distancia y generar otras alteraciones. Una pregunta del millón es, ¿qué es peor? ¿Estar hiperinflamado o estar hipoinflamado? Hay individuos que se hipoinflaman y hay individuos que se hiperinflaman. Bueno, la medicina de precisión o medicina personalizada, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tiene que ver con el mapa genético o con lo que tiene que ver con el probable fenotipo que va a ser un individuo si expresa los genes que tiene? Dice que evidentemente estar hiperinflamado en cuanto a la supervivencia es peor que estar hipoinflamado. Y cada vez tenemos más posibilidades de poder diagnosticar o darnos cuenta si un individuo está hiper o hipoinflamado a través del dosaje de moléculas. Pero ¿saben qué? Hay algo que no falla. Si un paciente tiene entre un día de gravedad y el día siguiente con tratamiento un no descenso de los glóbulos blancos, ese individuo está hiperinflamado y es probable que le vaya peor a aquel que puede empezar a bajar los glóbulos blancos de estrés. Y es una forma fácil de poder darnos cuenta cuán grave está un individuo o no. Bueno, esto es más de lo mismo, hablar que evidentemente cuando un individuo está hiperinflamado, objetivamente es lo que tiene son más mediadores circulando. Y también, por supuesto, que la hiperinflamación aumenta o disminuye la supervivencia entre el grupo no inflamado. Sin embargo, el grupo no inflamado también tiene las suyas, porque también en el tiempo puede convertirse en un ser anérgico y terminar en mortalidad. Lo cierto es que el futuro, ¿no es cierto?, es que para identificar cada una de estas soluciones, o de estas situaciones, perdón, lo que tenemos que ver es que lo que se viene son moléculas que van a poder ser dosadas y tratadas o diagnosticadas mucho más precozmente. Pero para eso todavía falta un poco, no demasiado, pero falta. Hoy tenemos las troponinas, el ProBNP, o tenemos inclusive la proteína C, que realmente empiezan a ser útiles cuando las sabemos usar, o la procalcitonina, por ejemplo. Y muchas veces, para ustedes, cuando nosotros recibimos pacientes de quirófano y el paciente va aumentando su estadía en quirófano por alguna complicación, con el simple hecho de dosar troponinas en la mitad de la cirugía y troponinas a llegar a terapia intensiva y hay movilización de troponinas sin que eso signifique de que el individuo hizo un infarto, eso es un signo de que la ha pasado mal y que tiene una respuesta inflamatoria inadecuada y es una forma de abrir pronóstico, inclusive a veces de decir va o no a terapia intensiva en el postoperatorio. Básicamente todo lo que les dije hasta ahora tiene que ver con esto. Cuando el estrés regional genera situaciones órgano por órgano, pero que mediados por el sistema nervioso central se transforma en estrés global. Eso es la conversación entre órganos. Entonces, cuando uno cuida un órgano, lo que está evitando es el desencadenamiento de efectos deleterios en otros órganos. Lo que sigue es más o menos así. El cerebro siempre y el sistema nervioso está prendido en todo. Y entre el cerebro y la falla multiorgánica, lo que va a pasar son eventos como la asistencia respiratoria mecánica, el biotrauma y, por supuesto, el desencadenamiento de falla multiorgánica. Este es un esquema sencillo de todo lo que les comenté hasta ahora. Pero además hay mucha más evidencia. Por ejemplo, cuando hay altos volúmenes tidal a nivel del sistema nervioso central, se liberan sustancias muy activas
muy activas proinflamatorias que van a desencadenar a distancia otros daños. Entonces van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a dañar el corazón, van a dañar el riñón, etcétera, etcétera. Este es un experimento hecho en ratones donde ventilados de una forma o ventilados de otra se aprecian sustancias del sistema nervioso central o moléculas que son activadas proinflamatorias y malas. ¿Pero es lo único nosotros malo que hacemos? ¿Ventilar? No, hacemos muchas cosas mal. Por ejemplo, hemos notado de hace tiempo que cada vez tenemos más lo que se llama la enfermedad de Takotsubo, ustedes la conocen, es la insuficiencia cardíaca por una disfunción de la contractilidad que es reversible, pero que aparece en situaciones de máximo estrés y está vinculada sobre todo a la descarga brusca de catecolaminas. Y la descarga brusca de catecolaminas es natural, pero por otro lado la damos nosotros cuando damos dosis inadecuadas de catecolaminas. Bueno, las catecolaminas producen exceso de calcio, apoptosis del miocito, inflamación y necrosis. Y entonces no es la primera vez, y les repito, cada vez vemos más insuficiencia cardíaca asociado a pacientes críticos por enfermedad de Takotsubo que se diagnostica por el ecocardiograma, que como bien dijo Daniel recientemente, es una herramienta sumamente útil, donde todas las funciones del corazón pueden ser vistas mucho más precozmente y a tiempo. Bueno, la enfermedad de Takotsubo es frecuente de ver, es bastante frecuente de ver y es reversible, pero digamos estas son la epidemiología más frecuente en las mujeres, está vinculada a excesos de máximo estrés y máximo estrés para nosotros es las dosis de catecolaminas o el tiempo que un individuo ha podido estar en shock y eso marca pronóstico, pero sobre todo hay que diagnosticarlo. Hay varias formas de Takotsubo, pero la más frecuente es la que hace el atontamiento apical, pero hay otras formas. Y no es cardiopatía isquémica, es simplemente un trastorno molecular local que hace que el corazón se convierta en bobo. Vendría a ser algo así como un corazón de posbomba de antes, cuando abundaban los corazones de posbomba, que se autolimita en el tiempo. Final. ¿Qué más damos nosotros que hace daño? Bueno, parecería ser que los fluidos son inocentes. Los fluidos no son nada inocentes. No solo por lo que les decía Daniel, de que aumenta el edema en todos los órganos. Cuando uno tiene edema de piel o edema en la conjuntiva, tiene edema en el riñón, en el corazón, en el hígado, en todos lados. Y bueno, tener edema en el corazón disminuye la contractilidad. Lo que pasa es que no es fácil de verlo. No solo es importante el edema de pulmón. Si uno da un bolo de fluidos en forma inadecuada a un individuo que no lo necesita. Después podemos hablar un poquitito más de la PVC. Yo tengo alguna opinión un poco más benigna en relación a la PVC. Si uno da un bolo de fluido inadecuado, lo que hace es que genera una vasodilatación. El individuo está normovolémico y al darle exceso de volumen lo vasodilata. Y como lo vasodilata le baja la presión, entonces le genera una enfermedad. Y al generar una enfermedad le doy vasopresores. Pero al dar vasopresores doy cardiotoxicidad. Razón por la cual hay que estar muy atentos a que cuando uno no hace adecuadamente mediciones para poder medir si el individuo necesita o no necesita volúmenes, lo que puede desencadenar es un fenómeno inflamatorio o de shock que no estaba presente. Tan simple por no haber medido. Todo eso, por supuesto, termina en fallo multiorgánico. No quiere decir que un mínimo exceso de volumen mate a alguien. Quiere decir que hay que medir cada cosa de la que hacemos y saber por qué lo hacemos. Esto es un poquito más de lo mismo, donde hay cada vez más evidencia que la proinflamación mata y que epidemiológicamente esos individuos en algún momento van a poder ser contrabalanceados de otra forma. De ahí justamente estas membranas, como comentaba el amigo, que preguntaba, bueno, ¿qué experiencia hay en filtrar la sangre? Bueno, hasta ahora no hay ninguna evidencia muy importante, pero como pensamiento es válido. Bueno, para finalizar, todo tiene que ver con el sistema nervioso central que se estimula cuando hay un daño en otra parte. El sistema nervioso central se estimula cuando hay un daño en otra parte, ya sea en la enfermedad aguda o como nos pasa a nosotros, que tenemos pacientes cada vez más tiempo en terapia intensiva porque están más graves, generando la enfermedad crónica. Lo importante es que nosotros con la terapéutica no aumentemos ese daño. Final entonces, cada noxa va a ser su daño y el tratamiento también. Lo importante es diagnosticar a tiempo la noxa y tratarla, pero sobre todo, con el tratamiento, no provocar más noxa. Muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno,
Tenemos muy limitado el tiempo porque nos están presionando por el simposio que hay, cosa que es lógica para cumplirles con el horario. Si hay alguna pregunta rápida para el doctor San Román o para el doctor Crosara. Allá, sí, micrófono por allá. Dos, dale. Bueno, para el doctor. Yo quería repetir la misma pregunta que hice antes con respecto a PVC, densidad urinaria. Y eso por un lado. Y en segundo lugar, no dijo, digamos, no habló usted de la fórmula con respecto a que podríamos aplicar para el volumen corriente para determinados pacientes. Y dentro de ahí mismo se puede hacer una pequeña aclaración con alguna consideración en cuanto a ventilación de pulmón húmedo y fibrosis pulmonar, que por lo menos yo veo cada tanto, teniendo en cuenta la experiencia que usted tiene. Bueno, si se acaba el tiempo, la seguimos afuera para no molestar a los que están ahí. Brevemente, punto 1. Yo coincido con lo que dice Daniel, que los fenómenos dinámicos para medir las presiones son mucho mejor, o los volúmenes, que una fotografía. Pero ¿cuál es el tip? O sea, uno no puede decir que la PVC no existe. Y la PVC es fácil porque es un catéter que a veces lo tenés simplemente porque lo pusiste como vía central. Entonces, vamos a sacarle el jugo a lo que tenemos, no vamos a despreciarlo. Si la PVC es 0, hay semiplena prueba que ese individuo por lo menos pasado de volumen no está. Si la PVC es 12, hay semiplena prueba que por favor no le pasen más volumen porque algo pasa ahí. O tiene exceso de volumen o tiene fallo de cardíaco. Pero después viene lo otro. Y en el medio, porque como ven entre 0 y 12 es muy grande la dispersión, en el medio ¿qué hacemos? Hacemos una mínima prueba de expansión. Si vos le das 500 mililitros a un individuo, que es mucho menos que una expansión máxima para sepsis que es de 3 litros, vos le das 500 mililitros y la PVC se mueve 2 milímetros de mercurio, quiere decir que le faltaba volumen, pero para ahí. Si vos le das 500 mililitros y la PVC se mueve 5 milímetros de mercurio del basal que tenía, no le des más volumen porque ese individuo estaba cercano a la normovolemia o tiene fallo de bomba. Entonces sí es útil. El número mágico es 2. Si aumenta 2 milímetros de mercurio del basal, para ahí. Si no aumenta, puedes dar un poquito más. Lo que no te va a decir de ninguna manera cuánto tenés que darle, ni mucho menos que eso es flujo. Segundo, la fórmula esta de volumen tidal es, el driving pressure es volumen tidal y compliance. Muy bien. Si vos tenés volumen tidal de tanto y compliance de tanto, porque la sacaste por el respirador, te da un número, BT dividido compliance, te da un número. Si ese número es PERI 14, quiere decir que el seteo de volumen tidal es el adecuado. Puedes jugar con la calculadora. A ver, ¿cuánto le pongo de volumen tidal para tanto de compliance? Para eso tenés que medir previamente la compliance y la única forma de medir la compliance es con un individuo totalmente relajado. O sea que ahí tenés un gran inconveniente. No es para todos. Ese es el número mágico. El final. No cabe la menor duda que ventilar un pulmón sano no es lo mismo que ventilar un pulmón enfermo. Sin embargo, el aforismo es, cuanto menos lo inflo es mejor. ¿Por qué? Porque la ventilación es a presión negativa la fisiológica, mientras que la ventilación del respirador es a presión positiva. Ya tenés un gran inconveniente. No es lo mismo hacer presión negativa que positiva. Hay un montón de experimentos que demuestran que eso no es lo mismo. Entonces, cuando vos estás ventilando a un individuo y le haces una determinada volumen tidal, si el individuo tiene fibrosis pulmonar y distrés, y ahí estás en un problema. Porque tenés que usar volúmenes muy pequeñitos, definitivamente muy pequeñitos, y no correr detrás de la saturación. Recuerden que la saturación adecuada es a partir de 85. Entonces no mates un individuo pegándole para que tenga 98 de saturación cuando con 90 va a sobrevivir. Porque no es verdad que mayor saturación es mejor disponibilidad. ¿Está claro? Eso es, digamos, lo grosero que tengo para decirte. El menor volumen también es para el pulmón sano. No quiere decir que porque el pulmón sea sano, no es lo que dijo Daniel de ninguna manera, no quiere decir que porque el pulmón sea sano lo podés reventar. En realidad, lo que se dice es que 6 es para el pulmón enfermo y 8 para el pulmón sano. Más o menos es así la cuenta. Sí, ¿ya está? Hola, yo soy residente de la Universidad Austral de Chile. Quería consultarle respecto a la driving pressure. ¿Usted persigue un valor fijo bajo 14 para un volumen tidal específico o persigue la menor driving pressure posible? La menor driving pressure posible. Y mi segunda pregunta era respecto a los parámetros dinámicos que no sean la PVC, por ejemplo, la variación de la presión de pulso. ¿Usted, al momento de medirlos, modifica los parámetros ventilatorios o no? Bueno, porque supone que están validados
con ciertos parámetros, ¿cierto? Acordate que esa es la traba que tiene, ¿no? La traba que tiene el monitoreo de la variación del volumen sistólico es que el volumen tiene que ser cercano a 8 mililitros kilo. Con 4 mililitros kilo no estás haciendo la presión positiva necesaria para modificar la onda plastismográfica. Entonces, la verdad que una medición con 4 mililitros kilo en un distrés severo no es lo mismo que una medición con 8 mililitros kilo. Definitivamente, tampoco puede haber arritmias. Entonces, sí, es muy probable que si lo permite, y nadie va a matar a nadie, uno haga un 8, un 9 mililitros kilo, mide la variación del volumen y después actúa en consecuencia. Sin embargo, como esa no es la situación permanente del individuo, también tiene su contra, porque entonces estás dándole algo para una situación ideal que vos creaste, que no es la verdadera situación del individuo. En realidad, lo que debe primar es medir y buscar la menor consecuencia posible. Bien. Bueno, podemos dar por terminado este nutritivo disenso, así que muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, de vuelta. Gracias, Daniel.